Actualmente estamos frente a lo que para muchos es una guerra global entre Occidente y el territorio o el terrorismo yihadista, mejor dicho, representado por el grupo Estado Islámico, también conocido como grupo Daesh o ISIS. En este sentido, el conflicto de Oriente Medio, en el que este grupo terrorista también está involucrado, está generando una serie de daños colaterales como la trágica crisis humanitaria de los refugiados que afecta a cientos de miles de familias que tratan de escapar de África y de Medio Oriente hacia Occidente con el fin de escapar de la muerte y encontrar una seguridad y una vida digna que no tienen asegurada en sus países de origen. Pero ¿cómo se origina el conflicto de Oriente Medio? ¿En qué contexto surge el grupo terrorista Estado Islámico? ¿Qué errores se ha llevado o se han llevado a cabo desde Occidente y que han propiciado la creación de este tipo de grupos terroristas? ¿En qué medida la política occidental tiene su parte de culpa en esta trágica crisis de los refugiados? ¿Está en el conflicto de Oriente Medio el origen de esta crisis humanitaria? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Francesc Sánchez, director del periódico El Inconformista Digital, licenciado en Historia, especializado en Historia Contemporánea, máster de Estudios Históricos, periodista e informático. Francesc Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Encantado de estar en vuestro programa. Que es el tuyo, Francesc, y utilízalo para cuando gustes, faltaría más. Así será. Gracias. ¿Qué tal El Inconformista Digital? Que todos Bien. podemos degustar. Bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo entro en Inconformista Digital? Las 3 W, ¿Sí? elinconformistadigital.com. Fenómeno. Bueno, pues ya lo sabéis, vamos a sacar información de este inconformistadigital.com cuando queramos. Nos va a poner al día. Y hoy vamos, si él nos lo permite, a hablar de este Estado Islámico y de la crisis de estos refugiados que tanto nos preocupa. Pues bienvenido, Francesc, bienvenido a tu programa. Bien hallado. Bien, pues para empezar a conocer qué está ocurriendo, y es algo que, como decía, nos tiene sobrealentados, ¿verdad?, y lo que está ocurriendo en Oriente Medio y sus consecuencias, entre ellas el drama de los refugiados. Vamos a conocer un poquito qué es lo que se conoce como Estado Islámico y, en este sentido, dónde y cuándo se crea este grupo terrorista que está sembrando de terror todo el mundo, Francesc. El Estado Islámico se crea, es una de las, entre comillas, insurgencias que se crean cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos invade Irak y se crea como, se dedican a hacer atentados terroristas y bueno, y a combatir a los ejércitos aliados. En ese momento se crea como Estado Islámico de Irak y es la filial en ese momento de Al-Qaeda, un grupo que este tipo de grupos no estaban antes de la invasión, pero cuando cae el Estado iraquí y entran los americanos, llegan desde todo Oriente Medio un montón de grupos yihadistas para hacer la guerra a Estados Unidos. O sea, básicamente es eso, ese es el inicio. Luego, pues, la transformación del Estado Islámico de Irak en lo que conocemos ahora, pues se debe a dos tipos de fenómenos. El fenómeno que estábamos hablando de Irak, en el que hay una política desde el gobierno iraquí confesional que no mira, o los sunitas no creen que mira suficientemente por ellos, y hay un levantamiento suní. O sea, hay una serie de protestas que son fuertemente reprimidas, y el Estado Islámico, bueno, pues digamos que es un caldo de cultivo que le funciona muy bien, ¿no?, para ganarse adeptos. Y el otro fenómeno es el de las revueltas árabes. El de las revueltas árabes, sabemos qué pasó en Túnez, sabemos qué pasó en Libia, sabemos qué pasó en Egipto, pero también pasa en Siria, y esa revuelta árabe es fuertemente reprimida, como en Libia, por el ejército, y se deriva en una guerra civil. Entonces el Estado Islámico se va a Siria y se convierte en el ISIS, que luego volverá a cambiar de nombre.
sea, digamos Exacto. que tiene dos zonas de acción. Irak, que es el origen, y Siria, que es un terreno muy apto para ellos porque es una guerra civil. La invasión de Irak en el 2003 fue llevada a cabo por una coalición de países encabezadas por los Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia. Ujú. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak, que finalizó en el 2011. O sea que si los americanos no hubieran entrado en Irak, a lo mejor este grupo terrorista ISIS Sí, no existiría. pues muy probablemente, porque todos sabemos que Irak era una dictadura bastante férrea, y una de las cosas que Saddam Hussein no permitía era la existencia de este tipo de grupos. Si no permitía a Saddam Hussein la pluralidad política, ¿no? Pues tampoco hubiera permitido grupos terroristas. Estado Islámico, conocido también como grupo Daesh o ISIS, es un grupo terrorista de naturaleza yihadista suní, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria, y que se independizó de Al-Qaeda en el año 2014. Sí. Sus primeras víctimas fueron las minorías religiosas no musulmanas en su territorio, como los cristianos y los yazidíes, así como los occidentales ubicados en sus tierras, y la oposición política en el gobierno. Francés, Y, en esa invasión de Irak, ¿cuáles crees que fueron algunos de los errores que llevaron a cabo los aliados y que de alguna manera propiciaron la creación de estos grupos, de este grupo Estado Islámico? bueno, pues de entrada lo primero que hicieron mal hubo una ruptura total, y lo primero que hicieron es desarticular el ejército. O sea, Irak en ese momento se quedó sin ejército y después se quedó sin funcionarios. O sea, licenciaron, digamos que dinamitaron todo el estado bacista que había, ¿no? No hubo ninguna transición, sino hubo una ruptura, y los sunís, que eran los que copaban los principales puestos, quedaron apartados de la sociedad. Y esto pues no les gustó nada, ¿no? A los sunís. Y la política de Nuri al-Maliki, pues que en principio solo miraba por los chiitas, y estaba aliado con los kurdos también. Esto en un momento en que seguía habiendo atentados, seguía habiendo insurgencia, y después, cuando Estados Unidos se va de Irak en el 2011, es cuando empiezan a movilizarse los sunís otra vez. Porque, ¿qué circunstancias se fueron dando en Irak tras finalizar, como tú bien dices, la guerra y que fueron caldo de cultivo para el surgir de este Estado Islámico? Pues empezaron a haber protestas, Sí. hubo una represión bastante fuerte, Sí. hubo muertes, ¿no? Y todo esto, pues el Estado Islámico lo usó en su beneficio. O sea, básicamente es esto. Y hubo un reparto del poder por comunidades, ¿no? O sea, antes, cuando estaba la dictadura del Baath, pues, era un partido de todos. O sea, estaba la preponderancia para los sunís, ¿vale? Pero estaba de todos. Pero a partir de ahí son partidos confesionales totalmente. Y los sunís quedan desplazados. Francés, el Estado Islámico de Irak se desplazó desde Irak hacia Siria, ganando hegemonía. Washington tuvo la intención de intervenir militarmente contra el régimen cuando los rebeldes denunciaron el uso de armas químicas sobre la población civil, pero la oposición de Moscú dejó el asunto en suspenso. ¿Cómo debemos interpretar la ascensión, por ejemplo, del Estado Islámico en Siria? Bueno, ¿Como una consecuencia de la tibieza occidental? bueno, digamos que al día siguiente de no producirse la intervención militar norteamericana con el tema de las armas químicas, al día siguiente sale el Estado Islámico. Entonces esto se puede interpretar como que la mayoría de rebeldes que estaban luchando contra Bashar al-Assad, muchos se pasaron al Estado Islámico. Se puede interpretar que era una de las últimas bazas para los rebeldes, para muchos, aunque siguen existiendo el Ejército Libre de Siria y sigue estando al-Nusra, que es Al-Qaeda.
pues muchos pensaron en pasarse al Estado Islámico. O sea, es un poco... Un poco de todo. Sí, realmente, o sea, no está claro eso. O sea, es una de las cuestiones que no están claras. En cualquier caso, Siria es hoy un infierno que arroja cientos de miles de víctimas mortales y millones de desplazados, Francés. Sí. Desde entonces, el Estado Islámico ha logrado formar un verdadero ejército con una estructura estatal de gobierno compuesta por un sistema de explotación económica. Pero, ¿quién y cómo se financia el Estado Islámico? Hillary Clinton declaró que Estados Unidos había financiado a los rebeldes sirios, lo que propició la creación de este monstruo que tenemos ahora. ¿Podemos decir entonces que este Estado Islámico tiene sus raíces en Occidente? ¿Han ayudado a crear los gobernantes occidentales este monstruo, Francés? Bueno, vamos por partes. O sea, primero la segunda parte. Sí. Lo que hizo Estados Unidos y otros países, el Reino Unido también y Turquía también, es entrenar y armar a los rebeldes sirios que están en contra del régimen de Bashar al-Assad. Entonces, ese armamento y estos hombres, muchos terminaron en Estado Islámico y en Jabhat al-Nusra, o sea, Al-Qaeda. Entonces, Occidente, pues pecó un poco, yo creo, de ingenuo en ese momento, ¿vale? O sea, yo no veo ahora mismo en la mano detrás de Occidente de Estado Islámico, pero sí que cometió una serie de errores. En cuanto a lo de la financiación del Estado Islámico, la principal, porque es un Estado, es la recaudación de impuestos. Claro. La recaudación de impuestos que incluye a los infieles. O sea, como es un Estado religioso, a los que no son sunitas, y ellos tienen la interpretación baháwita, que es la misma de Arabia Saudita, tienen que pagar un impuesto o sea, pueden convertirse, pagar un impuesto y seguir con su religión, o, depende de qué casos, puede perder la vida o algo peor, no, porque lo peor es perder la vida. Claro. ¿Sabes? ¿Qué más? El estado, petróleo también. Claro. Un sistema jurídico brutal, ¿no, Francés? Que hace una interpretación muy rigurosa de la Sharia, ¿no? Sí. Bueno, pero esto también lo tenemos en Arabia Saudita. O sea, de vez en cuando cuelgan a homosexuales, o hay poetas en la cárcel, ¿sabes? O sea, lo que pasa que ellos es más bestial, es mucho más bestial. Bueno, hablando de los homosexuales, los empaladan, ¿no? Bueno, realmente no lo sé. Hemos visto alguna que otra imagen de empalamiento, que sale... El Estado Islámico, dices. Sí, de esos estados que no soportan a los homosexuales, ¿no? Y pues los atraviesan con palos, ¿verdad? Es tremendo. Que esto pueda estar ocurriendo en este siglo XXI. Pues pasa. Y volviendo con el tema de la financiación, hay dos vías más muy importantes también, que una es la venta de antigüedades, que el Estado Islámico, como sabréis, se ha dedicado a destruir algunas ciudades que son patrimonio de la humanidad, que estaban en Irak y en Siria, que eran sirias y eran iraquíes, se podían sentir orgullosos, ¿no? Pero ellos no lo consideran suyo y han destruido varias ciudades y lo han vendido las antigüedades al mercado internacional. Y la otra vía de financiación es la petrolera. O sea, ellos disponen de varios pozos de petróleo, de bastantes pozos de petróleo, y los venden a través, según denunció el Ministerio de Defensa ruso, los venden a través de Turquía. O sea que se puede decir que el bloque occidental, queriendo liquidar la bestia que en el pasado ayuda a crear, mediante la guerra contra el terrorismo internacional destrozando Irak, no ha hecho más que crear las condiciones para que se genere una bestia peor. Eso está claro. Está claro. En todo caso, Francés, ¿podemos decir que este Estado Islámico se mantiene también por un importante respaldo social, como lo tuvo en su momento el Tercer Reich de Hitler? Tiene respaldo social, tiene importante respaldo social, porque si no aguantaría. O sea, tú piensas que la ciudad de Mosul, por ejemplo, que tiene 500.000 de habitantes, pues
fuerza tiene que tener respaldo social. Debe haber miedo también. Y hay muchos que han huido, que es el tema de los refugiados, que luego hablaremos, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene respaldo social, ¿sabes? Hay gente que comulga, o sea, cuando todo está perdido, o sea, que en el caso de Irak y Siria todo está perdido, no hay Estado, no hay leyes, hay una teoría que dice que la gente se aferra a lo más primordial, ¿no? Y en Oriente Medio lo más primordial es la religión. Y aunque sea una interpretación muy sui generis y evidentemente no se puede hacer una equivalencia entre esto y el Islam, sino como una parte del Islam, digamos, más fea, ¿vale? Hay gente que respalda esto. Y respalda esto también, o sea, hay occidentales que van desde Europa, Estados Unidos y otros países que se van a hacer la yihad a Siria e Irak, y hay que se llevan a sus familias a Siria e Irak también para crear ese nuevo país, esa nueva tierra de promisión que es el califato. Ya sé que puede parecer un poco estrafalario todo esto, pero es lo que es. El Islam que profesan los miembros del Estado Islámico es como tú bien comentabas, el wahabismo, una interpretación retrógrada del Islam relativamente reciente que tiene su epicentro en la península arábiga, sin que por ello debamos mantener que todos los wahabitas les parezca bien el Estado Islámico, ¿eh? Y en este sentido entiendo que no podemos caer en la generalización hacia todos los musulmanes vinculados al Estado Islámico. Nunca, y sobre todo, y de entrada por una cosa que es bueno que se sepa, ¿no? O sea, la mayoría de víctimas del Estado Islámico son musulmanas. Claro. Y de Al-Qaeda igual. O sea, aquí hemos tenido atentados muy contundentes, ¿no? Pero realmente los atentados que ha cometido Estado Islámico y Al-Qaeda, la inmensa mayoría son en Oriente Medio. Bien, podemos leer, por ejemplo, frases en el propio Corán, que si alguien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Exacto. Y si alguien salva una vida humana es como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad, o sea que... Exacto. Pero ellos o sea, ellos te aplican un principio, el principio del kafir, que lo que te viene a decir es que hay buenos y malos musulmanes, ¿no? Entonces ellos, a los musulmanes que se han occidentalizado o que han caído en la ignorancia, ellos interpretan que se los pueden matar, ¿vale? O sea, ellos por un lado te dicen que respetan la Sagrada Escritura del Corán, ¿no? Pero luego hacen lo que les da la gana. Hay que decir que en el proceso de radicalización que el grupo terrorista de Estado Islámico aplica a los jóvenes occidentales se basa principalmente en 4 pasos: la atracción a la causa a través de redes sociales e Internet, la captación y contacto personal con el reclutador, la transformación psicológica y el activismo. ¿Qué poderes internacionales están de alguna manera combatiendo al Estado Islámico en la actualidad, Francesc? Todas las policías y todos los servicios secretos están ahí, y aquí en Europa o en el resto de países del mundo, o sea, la vía es esa, es la vía policial. Pero luego también, o sea, no es la única manera también, o sea, hay que hacer una yo no soy político, ¿vale? Pero yo creo que habría que hacer una política preventiva también, ¿no? Un poco, o sea, analizar de qué forma algunos jóvenes musulmanes pueden llegar a terminar en las garras, ¿no? del Estado Islámico, ¿no? Las circunstancias que se han dado en los últimos años en países como Libia o Siria y la poca seguridad en la que viven sus ciudadanos frente a la amenaza constante de los grupos armados islamistas como Estado Islámico han propiciado la huida masiva de decenas de miles de personas por el Mediterráneo que parten desde estas tierras y que tanto nos conmocionan cuando vemos por televisión que mueren ahogados en el mar. Francesc, pero ¿en qué medida crees que la política occidental, aunque no seamos políticos, ¿no? tiene su parte de culpa en esta trágica crisis de los refugiados? Bueno, la crisis de los refugiados
nosotros la hemos empezado a ver este verano, realmente. Habíamos recibido aquí los refugiados sirios, quiero decir. O sea, habíamos recibido, o sea, mucha migración. Nosotros la hemos visto aquí en el sur de España, ¿no? En Ceuta, Melilla, ¿no? Bueno, pues también estaba la que venía de Libia, que Libia es otro caso aparte, que es un estado, después de la guerra civil, que es un estado fallido, o sea, allí no hay estado, y es un terreno fecundo para las mafias, y allí empezaron a llegar pues un montón de embarcaciones muy frágiles y miles acabaron ahogados en el Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que el tema de los refugiados sirios, iraquíes y demás, desde que empezó la guerra hasta ahora, en Jordania hay 400.000 sirios, en Turquía hay 2 millones de sirios y en el Líbano hay otro millón. Han empezado a venir ahora hacia aquí, pero el problema estos países de Oriente Medio ya lo tenían, ¿sabes? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene Occidente? Bueno, Occidente, digamos que se mete en Libia y acaba con Gaddafi, pero luego se va de allí. Occidente se dedica a armar a la oposición siria, pero luego se desentiende de los refugiados. Occidente se mete en Irak en el 2003 y bueno, ya hemos explicado lo que ha pasado, ¿no? O sea, es un estado que está roto en 3 pedazos y que bueno, y que tiene millones de desplazados. En el tema de los refugiados es importante decir, los sirios que no solo huyen del Estado Islámico, o sea, huyen de la guerra, y la guerra la están llevando a cabo muchos bandos allí. ¿Cuánta hipocresía, Francés? Claro. Hay distingo, entiendo yo, entre refugiado versus inmigrante, ¿verdad? Sí, es así de curioso, ¿no? O sea, como si un inmigrante económico y un refugiado no pudieran perder la vida también, ¿no? Pueden perderla igualmente. Un refugiado es una persona que tiene derecho a asilo en cualquier país y que puede ver peligrar su vida por razones políticas, ideológicas, religiosas o étnicas. En cambio, un inmigrante económico, pues se puede morir de hambre, ¿vale? Pero eso no parece que es una categoría inferior. Posiblemente debido a la inexistencia de una política exterior común y una política de asistencia migratoria y de asilo compartida, ¿no? Porque la Unión Europea tiene entre sus principios más elementales la defensa de los derechos humanos y la libre circulación de personas. Sin embargo, se ha visto desbordada. Se ha visto desbordada, Francés. La crisis de los refugiados es la mayor crisis migratoria y humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos del pasado mes de diciembre, más de 1 millón de personas habían entrado en Europa, de las cuales más de 942.400 habían solicitado asilo político y por otra parte 3.406 personas habían muerto ya en el intento, entre ellas muchos niños. Pero esto tiene que acabar, Francés. Mira, yo te digo una cosa, o sea, estamos viendo como cada día en las noticias ves que se ahoga gente en el Egeo, que viene de Turquía y va hacia Grecia, hacia las islas griegas, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa con Turquía? Porque, ¿qué pasa? No vigila sus costas. Que Turquía, si lo hace Marruecos, o sea, ¿por qué no lo hace Turquía? Yo no sé si hay que coger y enviar barcos directamente para traerlos a Europa o se tienen que quedar en Turquía. Esto yo ya no lo sé, ¿no? Pero que permita en esa situación un país que quiere entrar en la Unión Europea y que es miembro de la OTAN, pues me parece un poco curioso, cuanto menos, ¿no? La guerra civil en Siria ha fracturado el país entre las fuerzas gubernamentales, el Estado Islámico, al-Nusra, los milicianos kurdos y lo que queda del Ejército Libre de Siria. El conflicto
en más de 4 años han matado a más de 200.000 personas y ha arrojado más de 4 millones de refugiados Sí. de una población desplazada de más de 10 millones. Ahora cifras de muertos ya se acercan a 300.000. Madre de Dios. 300.000. La mayoría de sirios que han huido del país se encuentran en campos de refugiados en Turquía, el Líbano y Jordania. El millón largo de sirios en Turquía está encajonado en la guerra que Estambul ha emprendido tanto contra el Estado Islámico Sí. como contra las milicias kurdas. Claro. Es que Turquía, es que la estamos dejando muy mal a Turquía. Claro. Estamos dejando muy mal, pero Turquía cuando ha empezado a bombardear al Estado Islámico ha aprovechado para bombardear a los kurdos. ¿Sabes? Y es importante decir que o sea, es tan complicado el escenario de Oriente Medio, porque ya no solo Siria, ¿no?, sino de Oriente Medio, es tan complicado porque ahora mismo hay dos alianzas que se dicen para combatir al Estado Islámico, ¿no? Que es la liderada por Estados Unidos, en la que está metida Gran Bretaña y Francia, y las monarquías del Golfo Pérsico, no Arabia Saudita, curiosamente, pero sí las monarquías del Golfo Pérsico, y luego la coalición que está liderada por Moscú, por los iraníes y por los libaneses de Hezbollah. Entonces, todos dicen combatir al Estado Islámico, pero realmente al menos en el caso de los rusos, lo que están haciendo es ayudar a Bashar al-Assad. O sea, ahora estaban en conversaciones, se han suspendido las negociaciones negociaciones indirectas, porque no se ven la cara, en Suiza, entre la oposición y los rebeldes, ¿no? Entre la oposición y el régimen, perdona. Sí. Y la han suspendido porque es que la guerra continúa, ¿no? Y parece que Bashar al-Assad, o sea, está recuperando mucho territorio del que había perdido. Y es muy complicado. Y luego está el tema, o sea, hay una dimensión aquí regional también muy importante, que es la del polo suní y el polo chiita, ¿no? Que el polo suní es el liderado por Arabia Saudita y el polo chiita está liderado por Irán. O sea, un conflicto que ha terminado en guerra en el Yemen, por ejemplo, ha llevado a Arabia Saudí a bombardear el Yemen, ¿vale? Porque son chiitas y no les gusta que haya un poder chiita en el Yemen, porque en el sur de Arabia Saudita también hay una importante población chiita. Después, todos estos grupos rebeldes que están luchando contra Bashar al-Assad, hace poco se reunieron en Arabia Saudita. O sea, están coordinados desde allí. Una cosa importante que no sé si hemos dicho es que la fuente de ingresos de muchos grupos yihadistas procede de las monarquías del Golfo Pérsico también. No tanto digo Estado Islámico o Jabhat al-Nusra, ¿no?, pero otros grupos sí. ¿Tú, Francés, ves un final de este conflicto a corto plazo? O... Yo lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo muy complicado. Sí, quizás pues claro, pero para parar la guerra, ¿no? O sea, por lo menos podría haber un alto el fuego, podría haber una sola coalición para saber qué pasa con el Estado Islámico, ¿no? O sea, qué es lo que hay que hacer. O sea, hay que reconocerlo, hay que dejarlo en stand-by, hay que erradicarlo, hay que hacer la paz en Siria. ¿Con quién hay que hablar, ¿no? O sea, claro. ¿Sabes? O sea... Pero claro, hay pozos de petróleo, hay intereses por parte de los rusos, hay venta de armas, es que claro... Es que y hay presidentes que no quieren renunciar a su cargo, ¿no? No quieren renunciar. Pues hombre, con renunciar a tu cargo, pues a lo mejor la cosa se calma, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero bueno, ¿sí? Tengo mis dudas. Sí, porque son bueno, regímenes, de casta le viene al galgo, ¿no? Ya le venía a su padre, luego él, y decir que, bueno... Sí, eso que dices es verdad, O sea, son dinastías. Claro, pues si no me quiere la gente, pues me retiro, me voy y que deje de sufrir mi pueblo, si es que lo quiero, ¿no? Si no me quieren, me voy, ya está. Hombre, yo creo que en el tema de Siria, yo creo que debería haber un alto el fuego, unas negociaciones, un paso hacia la transición, hacia un régimen
lo mayor democráticamente posible que se pueda, pero es que esto también es una milonga, porque en el tema de Egipto, que no lo hemos tocado, Sí. en Egipto se echó a Mubarak, se pasó a una democracia, ganaron los hermanos musulmanes, no les gustó la política que estaban haciendo, hubo una especie de revuelta también muy rápida, un golpe de Estado y se echó a los hermanos musulmanes y ya están ilegalizados. Claro. Y son el 50% de la población. O sea... Y ayudados por los que ya sabemos. ¿Cómo? Y ayudados por los que ya sabemos. También. Con lo cual es el pez que se muerde la cola siempre. Sí, sí, sí. Yo francés, yo francamente, yo no acabo de entender estos conflictos de verdad. Es algo que se me escapa, es que se me escapa como también el conflicto de Israel y Palestina. Es algo que no sé hasta cuándo, ¿verdad? Yo los cuento, o sea, a veces pueden ser deprimentes, muchas veces pueden ser deprimentes. Yo los cuento porque creo que son importantes, ¿no? Y siempre pienso, más vale que se sepa este tipo de cosas, ¿no? A que no se sepa nada, ¿no? Porque, o sea, siempre tienes aquello de lo que no se dice, ¿no? Igual luego es peor, ¿sabes? Es y el que... conflicto de los palestinos israelíes, pues es un conflicto histórico, yo creo que más duración tiene. Bueno, hay que decir que el Inconformista Digital es un proyecto de prensa libre e independiente, crítico y con una sensibilidad hacia los más desfavorecidos que inició su andadura, como bien decía él, su director, Francesc Sánchez, en el año 2001, que han cubierto desde la guerra de Irak hasta las revueltas árabes y la extensión del Estado Islámico, sin olvidar, por ejemplo, el conflicto entre palestinos e israelíes o conflictos como el de Ucrania, ¿no? Más información en el inconformistadigital.com, estaréis toda la información del mundo, el inconformistadigital.com, y estaréis al día. Cuenta con nosotros para lo que gustes, Francés, para poner, no sé, sobre aviso a nuestros oyentes, a tus lectores, sobre lo que nos vengas a exponer sobre cómo va el país, porque... Y puede haber otros temas también interesantes. Yo hice una tesina, por ejemplo, del tema de la colonización de la Guinea española. Sí. Puede ser un tema, lo tengo guardado en un cajón, ¿no? Y es un pues tema, sácalo. Un tema bonito porque hablo de las exploraciones de Manuel Iradier y... Sácale el polvo porque podemos hacer vamos a retrotraernos en la historia y vamos a conocer cómo estaba esa situación no hace muchos años, por cierto. No tanto. Entonces, en el periódico tratamos otras cosas también, o sea, no solo tratamos temas de Oriente Medio con festividad, o sea, tenemos secciones como una sección de cultura, hay una chica que nos hace una crítica cinematográfica cada mes, por ejemplo, ¿no? Tenemos la sección de pensamiento, la sección de ecología, o sea, intentamos tocar un poco todo tipo de palos, ¿no? O sea, a la gente que colabora, ¿no? Los que forman parte del proyecto, pues que escriban lo que quieran, ¿sabes? O sea, está muy bien, está muy bien. Bueno. El inconformistadigital.com. Francesc Sánchez, director de este periódico, El Inconformista Digital, licenciado en Historia, especializado en Historia Contemporánea, máster de Estudios Históricos, periodista e informático. Vale, pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, y me lo dicho, estar con vosotros. Igualmente, cuenta con nosotros para lo que gustes. Venga, un abrazo. Buenas noches, Francesc. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.